¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Saldaña y voy a hablar sobre la bioquímica de la coagulación. Cuando nos cortamos ocurre algo que se llama hemostasia y es el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. Entonces, la hemostasia se divide en dos partes, primaria y secundaria. La primaria es un proceso de formación del tapón plaquetario, el cual inicia cuando existe una lesión en el vaso sanguíneo y se expone la colágena del subendotelio. Es entonces que las plaquetas se adhieren al subendotelio o al tejido perivascular expuesto a la sangre. Este proceso se llama adhesión plaquetaria. El endotelio tiene múltiples proteínas adhesivas y la más importante para la adhesión plaquetaria es el colágeno. El colágeno se une a la plaqueta mediante la GP1B-9 y el factor de von Willebrand. El colágeno cambia su conformación. Este permite que la GP1B-9 se le una fijando la plaqueta al colágeno. Las plaquetas cambian de forma a esferas pseudópodos. Al mismo tiempo ocurre la secreción plaquetaria de sustancias activas almacenadas en los gránulos. Algunas sustancias son consideradas agonistas porque aceleran la formación del coágulo plaquetario y la reparación tisular. En este momento el coágulo está rodeado de muy poca fibrina. Para la agregación se requiere fibrinógeno y su receptor GP2B-3A. La membrana de las plaquetas ofrece el ambiente ideal para acelerar la generación de fibrina, al proveer de fosfolípidos para la formación del coágulo definitivo. La membrana plaquetaria tiene fosfolípidos que localizan la activación del factor 2 y 10 en el sitio de la lesión vascular y protege el factor 10A de la inhibición por AT3. Todo esto que acabamos de ver es lo que ocurre en la fase primaria de la hemostasia. Ahora vamos a ver lo que pasa en la fase secundaria. Esta se divide en tres partes y comprende la activación del sistema de coagulación. La primera parte se llama iniciación. El factor tisular se sintetiza por diferentes tipos de células y es expresado en la membrana celular. Se localiza en la membrana de las células en las que se forma. También se expresa en endocitos y células endoteliales en estados inflamatorios. El factor 7 en el plasma se une estrechamente al factor tisular, activando rápidamente a proteasas coagulantes y anticoagulantes. El complejo FT-7A puede activar al factor 10 y 9. El factor 10 activa al factor 5 y a otras proteasas no coagulantes. Sin embargo, puede ser inhibido rápidamente por la vía del inhibidor del factor tisular o por la antitrombina 3. Si abandona el ambiente protector de la superficie celular. El complejo FT7A puede autoactivarse. El factor 7A libre no puede ser inactivado por proteasas plasmáticas. El factor 7A es protegido por la inactivación a menos que se encuentre unido a la FT y su función es vigilar la circulación y buscar zonas donde se encuentre expuesto el FT para activar la circulación. Por otra parte, el factor 10A que permanece en la superficie celular puede combinarse con el factor 5A para producir pequeñas cantidades de trombina, la cual es importante para la activación plaquetaria y del factor 8 durante la fase de amplificación. Este es lo que ocurre en la primera fase. La segunda fase se llama amplificación. Las pequeñas cantidades de trombina generadas en la fase de iniciación tienen múltiples efectos sobre múltiples áreas de la coagulación. La trombina es un potente activador plaquetario a través de la vía de receptores activados por proteasas. Este periodo protrombótico ascendente es referido como la fase de amplificación y resulta en la activación de las plaquetas con exposición de los fosfolípidos de membrana y la creación de una membrana procoagulante, con liberación del contenido de sus gránulos. Durante la activación, las plaquetas liberan sus gránulos alfa a la superficie. Factor 5 parcialmente activado.
el cual es completamente encendido por la trombina y el factor 10A. La trombina también activa al factor 11. Por otro lado, la trombina separa al factor von Willebrand del factor 8 para activarlo posteriormente. Las plaquetas reclutadas al sitio de lesión durante esta fase proporcionan los fosfolípidos de membrana necesarios para la fase de propagación. ¿Ok? Entonces, aquí termina la segunda fase y empezaríamos con la tercera fase, que es la propagación. ¿Ok? En la fase de propagación vemos que, anteriormente en la fase de iniciación se activan con éxito los factores 10 y 9, así como cofactores 5 y 7, que son activados por pequeñas cantidades de trombina producida en esta fase. El factor 9 junto con el 8A se unen a la membrana de plaquetas, formando el complejo de tenaza. El complejo de tenaza activa el factor 10, resultando en formación de 10A. El factor 10A inicia el ensamble del complejo de protombinasa. Este complejo transforma la protombina a trombina, con lo que sucede una explosión de trombina con la subsecuente formación de fibrina y la formación del coágulo. Ok, aquí terminaría la tercera fase. A continuación veremos lo que es la fibrinólisis y la anticoagulación. La fibrina tiene un papel esencial en la hemostasia, como producto primario de la cascada de coagulación y como sustrato último de la fibrinólisis. La eficiencia de la fibrinólisis es influenciada por la estructura del coágulo, los isoformas del fibrinógeno, los polimorfismos, el grado de generación de trombina y el ambiente bioquímico en el que se desarrollan. Existen mecanismos inhibitorios que previenen el inicio patológico a la propagación exagerada de la coagulación. Estos limitan el fenómeno a la región vascular dañada. El primero de ellos bloquea la iniciación a través de un polipéptido de cadena única producido por el endotelio sano, llamado el inhibidor de la vía del factor tisular. La antitrombina bloquea la coagulación una vez iniciada. Actúa inhibiendo todos los factores de coagulación con acción de serin-proteasas. La trombomodulina, en unión con la trombina, activan la proteína C, que junto a su cofactor, la proteína S, inhibe los cofactores de la coagulación. La agregación plaquetaria también es constantemente inhibida por productos secretados por el endotelio sano. Una vez formado el coágulo, la fibrinólisis mediada por plasmina es la responsable de removerlo. La plasmina corta los residuos de lisina y arginina en el extremo carboxilo terminal de la fibrina y revierte la polimerización. Se convierte en productos de degradación de la fibrina. Ok. Desde el momento que se está formando el coágulo en el cuerpo, el sistema fibrinolítico se inicia para romperlo. El efecto final es la plasmina. La plasmina se produce por el precursor inactivo de plasminógeno. El TPA y el plasminógeno se unen para envolver el polímero de fibrina. Una vez el plasminógeno se transforma en plasmina, se une a la fibrina, en donde existen residuos de lisina y arginina, resultando en la disolución del coágulo. Ok, entonces aquí terminaría todo el proceso de la creación del coágulo y la degradación del coágulo hasta que completamente desaparece. Ok, entonces esto sería todo por mi parte y pues, gracias por su atención.